Para mí es la fórmula perfecta. Estaba en grandes agencias, ¿no?, multinacionales, la presión era brutal. Yo recuerdo que yo no salía nunca antes de las 10 o las 11 de la noche y trabajaba prácticamente cada fin de semana. Y esto era normal, todo me va muy bien, sigo ganando dinero, no me falta de nada, sigo haciendo un trabajo creativo, pero ¿la vida es esto? Cuando te vas solo, eres tú y todo lo demás es nuevo, ¿no? Y esa es la gran experiencia de vida, ¿no? Lo peor, bueno, pues lo peor es tener un agujero en el casco, pues que he chocado con un container o con una ballena, ¿no?, y me voy a pique, ¿no? Se mezclan dos cosas, una, los lugares a los que llegas, algunos de los lugares a los que llegas, y otra, el haberlo conseguido. Bienvenidos a todos. Hoy, como podéis ver, el spot ha cambiado y hoy traemos un diseñador gráfico de profesión. Ha trabajado con marcas como Levi's, Audi y muchas más. Impulsado por la frase de Mark Twain, de aquí 20 años estarás más decepcionado por lo que no has hecho que por las cosas que ha hecho, le llevó a dar la vuelta al mundo en velero y en solitario. David Ruiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Nada, el gusto es nuestro, ¿no? El gusto es nuestro y la verdad es que, vamos, yo particularmente tengo muchas ganas de que nos cuentes más, preparando todo el spot, porque como veis hoy estamos en un sitio distinto, entonces hemos tenido que dedicar un tiempo a prepararlo con el delante y vamos contando cosas y ya era muy interesante, y ahora en lo que vamos a contar de podcast seguro que nos cuentas muchísimas cosas. El sitio chulísimo, David. El sitio es chulísimo, el estudio que tiene David es precioso. Y nada, empezamos, ¿no? Exactamente. David, para empezar, cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, pues soy David Ruiz, tengo 63 años, me dedico, tú lo has dicho, ¿no? Soy diseñador gráfico, de hecho soy diseñador industrial de profesión, pero digamos, me dedico al diseño gráfico y a la publicidad pues desde hace más de 30 años, es decir, al mundo creativo. Tengo 2 hijos. Ya, yo digo que mi hijo ya es más mayor que yo, porque tiene 30 años y ya me dice que ponte el casco para ir en bici, ¿no?, y estas cosas, ¿no? Y luego una hija de 26 y soy navegante también, como habéis dicho, ¿no? Muy bien. ¿Por qué decidiste empezar en el diseño? ¿Qué te llevó a estudiar diseño gráfico o diseño industrial y no otros asuntos? Pues yo en realidad a los 16 años me quería ser fotógrafo, es decir, me apasionaba la fotografía. Me ocurrió una cosa, que es que me expulsaron del cole, o sea, me expulsaron de primero de BUP. Entonces yo cogí mi cámara y aparte me dijeron que ya no podía regresar, ¿no?, a mitad de curso. Entonces yo cogí la cámara y me pasé el día haciendo fotos. Y entonces hablé con mis padres, estaban divorciados. Hablé con mi madre y le digo, yo quiero ser fotógrafo, ¿no? Entonces mi madre tenía un amigo fotógrafo, habló con él y le preguntó, oye, ¿esto de la fotografía da para vivir? Y él, muy prudente, le dijo, sí, pero que estudie algo más, ¿no? Total, que encontré en el CIC, aquí en Barcelona, una escuela de diseño, y que podías entrar sin tener el COU. Pero entonces eran 2 años más, digamos, ¿no? Y al final, bueno, pues me pareció muy atractivo, porque allí una de las asignaturas era fotografía, pero yo no sabía muy bien lo que era el diseño, y cuando entré me apasionó. Entonces ya vi que mi vida tenía que estar orientada a eso, ¿no? Y así es como me tiró el tema, sí. Porque tú crees que te decía esto del estudiar otra cosa, porque a lo mejor todo el mundo de la fotografía o del arte o de la creatividad no se valora como, o sea, toda la dedicación que hay realmente detrás de una foto, pues todos los estudios, el mirar el encuadre perfecto, todas las horas que hay detrás a lo mejor no se valora, ¿no? Y se piensan que es una mera foto que has sacado, clac, y fin, y a lo mejor hay como mucha más historia detrás de una fotografía y empeño y dedicación, ¿no? Y a lo mejor por eso te lo decía, o porque consideras sí, que... Yo creo que se lo dijo por prudencia, porque claro, era un amigo de mi madre, entonces de alguna manera estaba recomendándole que su hijo se dedicara a la profesión que él hacía, y él se ganaba muy bien la vida porque era un gran fotógrafo, tengo que decir. Entonces yo creo que fue por prudencia, es decir, imagínate que ahora este es un patata haciendo fotos y luego su madre va a venir y me dice, hombre, tú me dijiste que con esto se podía ganar la vida. Yo creo que fue más por eso, ¿no? Que le dijo, oye, que se cubra y que estudie algo. Claro. Porque para ti la creatividad, ¿qué es? ¿No? Es algo muy genérico, pero ¿qué sería? Pues la creatividad yo creo que es apasionante, porque para mí es que aquello que imagines tiene que ver con la libertad, es decir, tu capacidad de imaginar. Tú te imaginas algo y puedes llegar a materializarlo, es decir, aquello que te has imaginado
lo puedes acabar viendo ya sea una silla o ya sea una campaña de publicidad, ¿no? Es decir, que aquello que se te ocurra puedes llevarlo a cabo y que al final se materialice, ¿no? Y en ese sentido me parece que es fantástico. Yo creo que somos todos creadores, ¿eh? Es decir, el ser humano es creador de por sí, solo tenemos que mirar alrededor, es decir, lo que hemos creado, a veces para mal y otras para bien, ¿no? Pero somos todos creadores. Entonces me parece un privilegio poderte dedicar o que te paguen por poder ejecutar o poder dedicarte a la creatividad, ¿no? Y cuando has hablado de campañas, ¿no? Y entonces me viene a la mente, como decía Marc, que has estado trabajando con marcas muy importantes, les has ayudado o les has creado sus publicidades o sus campañas. Cuando trabajas con este estilo de clientes, es muy exigente, entiendo que te tienes que amoldar un poco también a su cultura de marca o su identidad de marca, sus valores. Es complicado trabajar con marcas con renombre, ¿no? No, no se puede generalizar. Depende siempre de las personas que te encuentres en las empresas, ¿no? Ya sean empresas de prestigio o empresas a lo mejor emergentes, ¿no? Depende muchísimo de la persona. Lo bonito de trabajar para marcas, digamos, pues ya importantes, sobre todo es que son marcas, tú lo has dicho, ¿no? Tienen una cultura de empresa y de repente tú te pasas pues una etapa de tu vida pues perteneciendo a esa cultura y ayudándoles, ¿no? O sea, eres como un miembro de la familia que en una etapa determinada pues les ayudas o colaboras con ellos en la comunicación o en explicarle a la gente lo que son o ayudas a que los identifiquen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es muy atractivo porque además, que es uno de los grandes atractivos de la publicidad, cada cliente pertenece a un sector, ¿no? Y un día estás trabajando para una marca de coches, pero al día siguiente estás trabajando para una marca de moda, con lo cual no te aburres, digamos que no te aburres, ¿no? Hablas de los clientes, has tenido clientes, pues para mí son muy referentes, ¿no? Audi, Levi's, Tous, ¿no? ¿Cómo consigues a estos clientes? ¿Tienes algunas alianzas estratégicas o no? ¿Te van llegando de boca a boca? Pues mira, igual no os lo creéis, pero es verdad, lo voy a decir. Yo jamás he salido a buscar clientes, nunca. Entonces dirás, ¿cómo te lo has hecho? Yo empecé trabajando pues a los 21 años ya en un estudio que tuve la suerte de que era un gran estudio de dirección de arte y trabajaba para las mejores agencias, pero yo estaba ahí de prácticas y poco a poco, digamos que yo ahí aprendí todo lo que tenía que aprender, ¿no? Mucho más que en la escuela, ¿vale? Que además, como ya he dicho, yo hice diseño industrial, yo el diseño gráfico lo aprendí ahí, ¿no? Entonces, siempre he hecho los trabajos o he cogido aquellos trabajos que he pensado que yo podía ofrecer algo. Digamos que mi lema no era tanto favorecer al cliente o que el cliente de alguna manera estuviera satisfecho, sino que quien tenía que estar satisfecho era yo. Entonces, esto hizo que, bueno, durante mi trayectoria yo empecé trabajando en agencias de publicidad, fui subiendo poco a poco, me observaba muchísimo y de alguna manera, pues bueno, discutía muchísimo, recuerdo, con los equipos de marketing, porque a mí yo creo que la creatividad está bien cuando puedes arriesgar, ¿no? Cuando puedes ofrecer algo nuevo. En las grandes agencias con productos, sobre todo productos de gran consumo, es muy difícil innovar y que te apruebe una campaña creativa, dificilísimo. Y yo en esto he sido siempre muy tozudo. Entonces, finalmente decidí montar mi propio estudio por eso, porque dije, yo quiero hacer el trabajo como yo pienso que se ha de hacer. Pero yo digo, para mí, porque a veces yo he llegado a resultados que el cliente está absolutamente satisfecho, pero yo todavía no. Entonces lo he hecho para mí. Y siempre mi lema ha sido, el proyecto que tienes encima de la mesa ha de ser el proyecto mejor que has hecho en tu vida. Entonces, esto tengo que decir que a mí me ha funcionado increíblemente bien. Cuando yo monté el estudio, yo vivo de esto, o sea, a mí nadie me ha regalado nada, me venían clientes que yo ya veía en la reunión de briefing que no me iba a entender por lo que estaba diciendo, porque no venían a buscar creatividad, venían a buscar otra cosa. Yo decía que no los cogía a esos clientes. ¿Y qué ocurrió? Que poco a poco todos aquellos trabajos que yo iba haciendo eran trabajos que creativamente estaban bien, ¿vale? Ganaba premios y eso empezó a generar un prestigio. Y eso hizo que muchos clientes que se sentían identificados con aquellos vinieran. Y a mí me venía gente y me decía, oye, me entero que tú has hecho esta campaña de Camper, por ejemplo, ¿no? Esta serie de carteles. Yo quiero trabajar contigo, ¿no? Y eso es posicionarse, ¿no? Y eso fue lento, pero eso hizo que
ya al final todos los clientes que venían eran los clientes que todos amamos y con los que queremos trabajar, ¿no? Porque son clientes que tienen una cultura creativa y que lo que van a buscar es eso, ¿no? Entonces, es cierto que yo jamás he cogido el teléfono, a veces he tenido, claro, una trayectoria muy larga, ¿no? Bajones de trabajo, y entonces de repente ya te pones nervioso. Yo tenía hasta 14 personas trabajando conmigo, después tienes que pagar los sueldos, etcétera, y yo siempre pensaba, tiene que sonar el teléfono, y el teléfono no paraba, o sea, nunca ha parado el teléfono. Pero porque yo trabajo por proyectos, tampoco firmaba contratos con clientes, ¿no? De manera que, pero siempre fiel a esta idea, ¿no? Y inculcarle a la gente que ha trabajado conmigo de tenemos que hacer el mejor trabajo que podamos, porque somos unos privilegiados además, o sea, que te venga una marca y te pida que colabores con ellos y a mí me parece un privilegio, ¿no? Entonces, yo creo que si estás convencido de eso y eres muy fiel a eso y todo aquello que haces lo puedes mostrar con orgullo, ¿no? Es decir, yo decía, todo lo que mostremos, todo lo que hagamos, lo tenemos que poder enseñar con orgullo en el book o en la web o donde sea. Es decir, no puede haber ningún trabajo que digas, bueno, está bien, pero esto me da un poquito de vergüenza enseñarlo porque al final no ha quedado bien. No, o sea, no me interesa nada esto. Entonces, esto ha hecho pues que desde el principio, muy desde los inicios, a los 2 años de haber montado el estudio, todo el cliente que venía, que venían los clientes y siguen. O sea, de tu trabajo, siguen viniendo. De tu trabajo han venido los clientes, ¿no? Sí. Exactamente. Qué bueno. Y aparte es lo que dices, ¿no? Valorando tu trabajo, ¿no? Y estando alineado a la manera en la que tú trabajas, te venían, y por eso también el cliente que venía está muy arraigado a tu manera de hacer y seguramente por eso os entendíais. Exacto. ¿Y cómo es el encontrarte una campaña que has hecho tú en algún sitio? No sé en qué sitios te los has podido encontrar, pero en un autobús, ¿cómo es eso del verlo? Hoy en día ya la verdad es que no te ya impresiona, ya no siento asombras, nada, ¿no? Me he vuelto insensible, es verdad, ¿eh? Pero sí que recuerdo que al principio, pues claro, era un orgullo, llamabas a toda tu familia, mirad, que hoy sale un spot en la tele que es mío, ¿no? También es verdad que con nuestra profesión lo que ocurre es que nuestros fallos los ponemos por la tele para que los vea todo el mundo, ¿eh? En ese sentido es un gran riesgo, ¿no? Porque, por lo que decía antes, ¿no? Porque de repente es muy difícil hacer un trabajo creativo. Yo siempre he dicho que los mejores, lo decimos muchos creativos, ¿no? Que los mejores trabajos creativos están en un cajón, nunca han visto la luz, porque los clientes no se atreven muchas veces a dar ese paso, ¿no? Claro. Entonces, desde este punto de vista, bueno, pues es como muy arriesgado, ¿no? Porque claro, ya te digo, tú pones tu trabajo en una valla publicitaria para que la vea todo el mundo, ¿no? Para que la vea todo el mundo, y aparte, cuando te lo encuentras, miras al del lado a ver cómo se mira tu obra o algo, o no te has fijado nunca. O pones la oreja por si critica, ¿eh? Mira ahí, tiene un fallo. fallo. Pero siempre, sí, es decir, tienes medios como para saber las críticas, claro, saber si está funcionando o no. Pero por eso, al final, también es muy importante tú tener tu criterio, ¿no? Claro. Para aceptar o para asumir según qué críticas, ¿no? Bueno, y al final, como dices, cuando hacíais un proyecto, era el mejor proyecto que podíais lanzar, la mejor campaña que podíais lanzar, si era una campaña o lo que fuera, ¿no? Entonces, si tú estás súper convencido de que lo que has sacado es lo mejor, es lo que dices, ¿no? Oye, nunca estará a gusto de todo el mundo, siempre podrán haber críticas o seguidores que te van a apoyar en tu trabajo 100%, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo y sabiendo que has hecho lo mejor posible, pues ya está. Sí, aparte que no puedes pretender que le guste a todo el mundo. De hecho, no debería gustar a todo el mundo, claro, porque sabemos que trabajamos por segmentos de target, entonces obviamente lo que les guste a uno, a otros no les va a gustar, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? 100%. Has hablado de, que montaste un estudio, Ruiz Company. ¿Qué propuesta de valor ofreces en comparación a tus competidores, si es que existen? Sí, claro que existen. Pues yo diría que sobre todo es esa, ¿no? Es la creatividad, ¿no? Es decir, siempre lo hemos dicho, y esa es la razón de que yo haya montado un estudio y me dedique a esto. Es decir, porque nuestra profesión puede ser muy aburrida, ¿no? Yeah. Es decir, yo conozco muchos estudios o empresas incluso agencias creativas que solo tenemos que ver la publicidad que hay por ahí, ¿no? En general, seguramente si os pregunto, diremos, a ver, hay un 10% que está muy bien, pero hay un 80% o un 90% pues que francamente deja mucho que desear, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en muchísimas agencias o estudios creativos se está haciendo un trabajo mediocre,
¿no? O sea, es que es así, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siempre lo que he intentado es que aquí venga el que busca creatividad. Y esto implica un cierto riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la propuesta de valor. Esa creatividad, al final, se transforma en beneficio para la empresa a la que estás trabajando. Claro. Y de alguna manera eso se puede verificar. Por lo tanto, bueno, si aún estamos vivos y seguimos teniendo clientes, quiere decir que de alguna manera funciona, ¿no?, lo que estamos haciendo. Bueno, y aparte es que la creatividad, como decías, también tiene un filo como, bueno, yo lo veo eso, ¿no?, arriesgado por una parte, hasta cuándo quiero arriesgar, luego hasta cuándo me quiero sumar a alguna moda que exista, ¿no? Justo, bueno, estamos haciendo un curso y nos ponían 2 anuncios, ¿no?, de Coca-Cola y Pepsi, y veías diferencias que las dos iban buscando pues la diferenciación de culturas que existe en este mundo, ¿no?, y tal, y lo veías desde 2 puntos de vista muy distintos. El de una marca estaba muy armónico y quedaba como natural, y el del otro se veía allí como muy metido a calzador, el buscar pues la diversidad de culturas, etc. Entonces, yo creo que es un trabajo muy complicado porque tienes que hacer natural algo que quieras pues demostrar en una campaña, ¿no? O sea, tiene que ser complicado. Sí, yo creo que hay mucho de intuición también. Claro, tú a un cliente que está invirtiendo muchísimo dinero en una campaña no le puedes decir, guíate por mi intuición, ¿no? Porque te va a decir, perdón, no. Claro. Pero hay mucho de intuición, ¿no? Y la intuición es una cosa extraña que tenemos todos, ¿no?, y que no sabemos muy bien de dónde sale, pero existe, y yo siempre he seguido mi intuición, ¿no? Entonces, digamos, nuestro trabajo muchas veces es aquella gran idea en la que tú crees y sabes que le va a funcionar de narices al cliente, ¿cómo haces para explicársela? O sea, ahí es muy importante cómo la presentas y cómo haces para explicársela, por eso, porque a veces no tienes asideros, no tienes, digamos, cosas racionales para justificar una idea, ¿no? Entonces, ese sobre todo es el gran trabajo, mucho más casi que crear una idea nueva, ¿no? Has trabajado en campañas, decías también en cómo hacer que el cliente perciba el valor de una marca o los valores o fundamentos, y has trabajado también en la creación de la identidad de marca, en el logo, en el nombre. Sí, muchísimo. ¿Sí? O sea, de hecho, actualmente me dedico básicamente, hago publicidad, pero sobre todo me dedico a eso, a lo que se llama el branding, ¿no? O sea, desde crear una marca desde cero, una marca nueva de lo que sea, ¿no?, estamos haciendo mucho rebranding, ¿no? Es decir, marcas que por las razones que sea necesitan, digamos, una puesta al día, donde a lo mejor hay que hacer un rediseño del logotipo o actualizarlo, e incluso pues de crear un concepto de marca más evolucionado del que tenían, es decir, de hacer un estudio de lo que es las tendencias y hacia dónde está yendo el mercado, pues para poder llevar la marca hacia allí, y estamos sobre todo metidos en proyectos de este tipo ahora. Qué curioso. O sea, nos pensamos que el branding es simplemente buscarle un nombre, montar 4 cosas, ¿no? Lo vemos, ¿no? Que a veces, claro, nosotros con el podcast decimos, nos tenemos que poner un nombre y tal, y de allí que lo comentas, pues te llegan anuncios, ¿no? De cambia las letras, no sé qué, y ya tienes tu logo. Y realmente hay mucho más detrás. Sí, claro. Y hay un buen estudio, mirar tendencias, bueno, todo lo que contabas, ¿no? ¿Qué aconsejarías tú, David, a alguien que quiere empezar con una marca, él solo? ¿Qué inputs o qué tips tiene que tener una marca para que le llegue bien al cliente, a su segmento de cliente? Bueno, en primer lugar, esa marca supongo que responde a un producto concreto, a un servicio, ¿no? Entonces, lo primero es que ese producto y ese servicio, es decir, ¿qué están ofreciendo ese producto y ese servicio al mercado, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué de repente crean un producto y un servicio? Porque a lo mejor hay que empezar por ahí, ¿no? Claro. Si eso tiene sentido, ¿no? Y si eso tiene sentido, a partir de ahí, pues es analizar bien a quién te diriges, sobre todo, ¿no? A qué mercado te diriges, qué está haciendo las marcas similares o la competencia en caso de que exista, ¿no? Y ver dónde tú encuentras, digamos, un hueco para ofrecer un discurso distinto. Tiene que haber una coherencia monumental entre tu producto y lo que estás explicando.
¿no? Claro. Es decir, no puede ser pues no sería un overpromise, ¿no? Es decir, la gente no es idiota. Es decir, si yo te estoy diciendo que mi producto es de una determinada manera o te estoy vendiendo un mundo emocional sobre ese producto y luego resulta que cuando lo adquieres es una cosa completamente distinta, no te compro más, ¿no? Entonces, es muy importante esa coherencia, ¿no? Claro. Y al final es, bueno, el trabajo nuestro precisamente es ese, ¿no? El construir, digamos, toda esta coherencia, ¿no? A mí esto que dices trae mucho al caso de que veo que muchos emprendedores le paraliza la idea de buscar, valga la redundancia, la idea perfecta en vez de centrarse en el producto mínimo viable, lanzarlo al mercado y de ahí ir perfeccionando o puliendo ese producto e ir definiendo tu marca, ¿no? ¿Tú crees que esto ha cambiado durante el tiempo? Es decir, se empezó con una idea de branding y ahora estamos pivotando hacia otro tipo de branding o de marcas. Yo creo que no, yo creo que más o menos en la historia siempre ha funcionado de esta manera, ¿no? Luego el branding sí que es algo que yo creo que en este país ha costado, ¿no? Que se entienda lo que es, ¿no? Porque el branding, tú lo has dicho, ¿no? Abarca un montón de cosas, ¿no? Es decir, la identidad corporativa y un logotipo y un nombre sería una parte del branding, ¿no? Sí. Pero luego hay toda una parte, digamos, de una identidad de lenguaje, de tono, ¿no? Es decir, al final estás creando la cultura casi de la marca y la personalidad de la marca, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre ha sido así. Y lo que es verdad es que ahora hay un gran cambio muy bestia, ¿no? Con todo el tema digital. Antes lo comentábamos, ¿no? Están cambiando, los medios han cambiado completamente y eso, quieras o no, está moviendo todo. Está moviendo todo y tenemos que ver bien hacia dónde va, ¿no? Yo no me atrevo muy bien a decir hacia dónde. O sea, yo creo que de aquí, si ahora hiciéramos una hipótesis, seguramente de aquí 2 años esa hipótesis ya estaría descartada, es decir, que a esa velocidad vamos, ¿no? Entonces, lo cual es apasionante también, ¿no? Es muy exigente la publicidad, el branding, porque lo vemos como muy efímero, ¿no? Es decir, una campaña sirve para lanzar un producto y se acaba. Entonces, ¿eso a vosotros no supone un estrés, una ansiedad? O sea, que hay que diferenciar entre lo que sería la publicidad y otra que es el branding, ¿no? Es decir, la publicidad forma parte del branding, obviamente, pero el branding es muchísimo más. Entonces, la publicidad, como tú has dicho, es efímera. Por lo tanto, ahí incluso puedes jugar con tendencias, ¿no? Porque aquello va a pasar y va a durar una época determinada. Incluso te puedes equivocar. El branding, si tienes que hacer una identidad corporativa y construir una marca, eso tiene que durar 100 años, 50, ponle, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso necesita un trabajo mucho más profundo, mucho más largo en el tiempo, ¿no? El tiempo de trabajo. Y para que te hagas una idea, la publicidad se trabaja con muchísima presión, porque normalmente pues te debes a unos medios que ya están contratados y que hay unas fechas, por lo tanto aquello es inamovible, pero esa presión también cuando aprendes a trabajar con ella es muy buena, porque estás al 100%. Sí. Claro. O sea, no te da tiempo de dormirte, estás al 100%, ¿no? Entonces, sin embargo, el diseño gráfico, el branding, la identidad, todo esto, como he dicho, requiere muchísimo más tiempo, es un trabajo mucho más de análisis, más profundo, ¿no? Y yo creo que la combinación de las dos cosas, que es lo que yo siempre he hecho en este estudio, es, digamos, para mí es la fórmula perfecta, porque eres capaz de trabajar con muchísima presión y ser muy, muy creativo rápidamente, ¿no? Soltar ideas rápido, pero por otro lado sabes crear un producto muy sólido, porque tienes esa experiencia también de lo que es pues trabajar durante 2 meses para crear una marca, ¿no? Entonces, bueno, en las agencias de publicidad, al menos, digamos, en la época que yo estaba en grandes agencias, ¿no? Multinacionales, la presión era brutal, no tenía nada que ver en cómo se trabaja ahora. Yo recuerdo que yo no salía nunca antes de las 10 o las 11 de la noche y trabajaba prácticamente cada fin de semana. Y esto era normal, o sea, no era un caso excepcional, era normal, ¿no? Lo cual no es normal, ¿eh? Claro. Pero también es verdad que estaba muy bien pagado, Claro. pagado. Es decir, al menos pues teníamos esa, ¿no? Es que si te compensa, esa ¿no? zanahoria. Claro. Sí, también son etapas de la vida, ¿no? Claro. Pero a mí toda esa época me sirvió muchísimo para esto, ¿no? Para curtirme en trabajar con muchísima presión, porque además con presupuestos, los clientes grandes pues manejan grandes presupuestos que los ponen encima de la mesa para que tú hagas una campaña, es una responsabilidad brutal, y todo eso al final curte, ¿no? Es Claro. decir, es un aprendizaje, ¿no?
porque tú aconsejarías a alguien que tenga claro que quiere montarse su estudio, en tu caso, ¿no? Pero, o cualquier otro emprendimiento, aconsejarías que primero vayan a trabajar para otra persona en una agencia, en una multinacional, bueno, donde sea, para curtirse, para luego saltar y ya montar su trabajo, Sí, a mí me parece fundamental. Fundamental, o sea, yo creo ¿no? que es obligado, ¿eh? Yo lo aprendí todo porque tuve la suerte de empezar a trabajar, ya he dicho, en prácticas, y luego ya poco a poco fui subiendo con los mejores. O sea, estaba en un estudio que trabajaba para las mejores agencias, gente que ganaba premios de publicidad en todo el mundo, y ahí es donde yo aprendí realmente. O sea, en esa etapa es donde aprendí todo, ¿no? Ahora cambiando el tema de la evolución de la historia del branding, de todo nuestro pasado, ¿no?, publicitario, han entrado herramientas nuevas como la inteligencia artificial hace relativamente poco. Los diseñadores gráficos y la gente que se dedica a la creatividad, hay desertores, hay gente que lo utiliza. ¿En qué posición estás tú, David? Bueno, estamos empezando a utilizarla. Yo te diría que casi es inevitable utilizarla. O sea, aunque no quisiera, que sería absurdo, la utilizas porque, yo que sé, el Photoshop ya incorpora cosas de inteligencia artificial. Quiere decir que las herramientas que usamos ya la están incorporando. También, por ejemplo, la gente que tengo aquí, pues las mandé a un cursillo, ¿no?, que nos ofrecieron una vez, pues para que empiecen a enterarse de todo esto, y yo creo que es básico. No puedes ir en contra de eso porque eso está aquí, se va a quedar y va a aumentar. Por lo tanto, si quieres estar en el mercado, pues tienes que hacerlo, te guste o no, ¿no? O sea, sí. Tienes que adaptarte al final y ir evolucionando, igual que decías, ¿no?, que la publicidad va cambiando y va evolucionando, y a ver, tienes que estar atento a ver dónde van ese río. Pues la inteligencia artificial lo mismo, y aparte que seguramente te va a aportar muchas herramientas que antes tenías que dedicarle, no sé, en horas, ¿no?, pero bueno, un tiempo a algo que ahora pues seguramente no tienes que dedicarle ese tiempo, y lo puedes dedicar más a la creatividad. Sí, a pensar, ¿no? Sobre todo, yo creo que se trata de eso. O sea, lo que te está solucionando de momento es las herramientas, ¿no?, de trabajo, y lo que has dicho tú, ¿no? Pues de repente, antes, pues para hacer un retoque fotográfico, bueno, lo seguimos haciendo, trabajamos con retocadores y gente especialista en esto, pero cada vez más te estás encontrando que te vienen con unas soluciones a través de la inteligencia artificial, que muy prontito no hará falta, ¿no? Es decir, que es otro tema ya, ¿no? El tema de que hay muchas profesiones que dejan de tener sentido, ¿no?, para las personas. Entonces, por eso creo que al final, ¿no?, tenemos que ver la parte positiva, que es muchísima, ¿no?, y no perder de vista esto, ¿no?, el intentar ser creativos, ¿no? Sí. Al final a mí me da la sensación que una inteligencia artificial aplicada a cualquier sector, ya sea creatividad, ya sea medicina o lo que sea, es una herramienta que no le podemos dar la espalda, ¿no? Y como bien decías, ha venido para quedarse, y te va a facilitar mucho el papel, y encima vas a poder invertir tu trabajo en otros puntos para hacerlo de mayor valor, de más calidad, ¿no? Sí. Yo vuelvo a Ruiz Company. Dices que, o sea, me es muy curioso, ¿no?, el inicio, ¿no? Creo que tiene que ser algo pues muy difícil lanzarse a la piscina con un proyecto así, pues bueno, de venir de una agencia que al final pues tienes tu sueldo asegurado, tu puesto asegurado, trabajando 1000 horas por lo que cuentas, ¿no? Pero al final, pues bueno, tienes unos recursos que sabes que están ahí detrás, y decir, no, lo dejo y me lo voy a montar por mi cuenta, sin tener ¿no?, esa sensibilidad de si realmente vas a conseguir clientes, de si va a funcionar bien. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te tiras a la piscina? ¿Cómo evoluciona? Pues mira, yo creo que lo que hay que hacer es escucharse a sí mismo. Entonces, si tú miras, yo en aquel momento, antes de montar el estudio, pues tenía 28 o 29 años, era director creativo de Ogilvy, aquí con Luis Bassat, ¿no?, en su oficina. Éramos varios equipos, yo tenía un equipo creativo. Como he dicho antes, tenía un sueldazo que yo ni me lo creía lo que ganaba, de verdad. O sea, es que te ganaba mucha... Quiero decir, me podía comprar lo que... no tenía problemas, ¿no? Trabajaba como una bestia, pero me gustaba mucho el trabajo.
Allí empecé a ganar premios, gané allí mi primer León en Cannes, quiero decir que lo que se consideraría éxito, ¿no? Sí. Sin embargo, había algo dentro mío que me decía, me gusta una parte de esto, pero hay otra que no me gusta. No me gusta estar en una reunión hablando de un yogur que hay que vender y que no hay manera de meter creatividad, que aquí quieren a la niña, ya me entendéis, ¿no? Yeah. No me daba la gana. Entonces, eso es lo que se hacía en la agencia, ¿no? Entonces, en mi parcela, con las cuentas que yo tenía, podía desarrollar muy bien la creatividad, pero también había eso. Y yo soñaba, me imaginaba, lo que decía antes de la imaginación, cómo sería mi estudio, si yo montara un estudio, ¿no? ¿Cómo podría ser? Y pensé, ¿y de qué depende? Y me di cuenta que al final es el miedo, ¿no? Es decir, porque tú lo has dicho, ¿no? Es decir, ¿cómo dejas, ¿no? Un sueldo, un lugar que están enamorados de ti porque cada año me lo subían, es decir, los clientes me adoraban, que yo era una buena pieza en esa agencia, ¿no? Entonces, ¿cómo dejas todo eso, ¿no? Por este sueño de decir, bueno, pues al final es escuchando esa voz interior, porque digamos que yo no era feliz del todo allí, ¿no? Porque entonces tienes dos posibilidades. Una, me quedo aquí asegurado, tengo la vida asegurada más o menos, al menos durante muchos años, y luego pues aquí pues ganando esto, pues la verdad es que no voy a tener problemas, etcétera, etcétera, pero nunca voy a estar satisfecho del todo, ¿no? Yeah. O me tiro a la piscina y voy a por ello. Entonces es atreverse o conformarse, ¿no? ¿Qué prefieres? Claro, si te conformas, es lo que decía antes, no vas a ser feliz. Entonces te tiras a la piscina y vas a por ello, y cuando lo consigues, si te lo crees, si eres fiel a ello y te lo curras, la satisfacción es máxima, ¿no? Y al final, por eso digo, tiene que ver con la libertad, ¿no? Con el escucharte, y ver lo que te está pidiendo el alma, ¿no? De alguna manera. Has lanzado dos puntos que me gustaría que lo desarrollaras. ¿Qué es para ti el éxito y qué es para ti la felicidad? Bueno, está más o menos ligado, ¿no? El éxito para mí es estar a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Estar a gusto con la gente que estás, o sea, con lo que te rodea, y estar a gusto en el lugar que estás viviendo, ¿no? De alguna manera estar a gusto contigo, ¿no? Porque si estás a gusto contigo, digamos que si tú estás bien, todo lo de fuera está bien. Muchas veces pensamos que es al revés, ¿no? Claro. Que las cosas de fuera nos afectan, ¿no? Y entonces yo estoy mal porque esto me está funcionando mal. No, es al revés. Si yo estoy bien, lo de fuera lo voy a ver bien, ¿vale? Entonces, para mí el éxito es conseguir estar bien contigo mismo. Y tiene que ver con la libertad, ¿no? Y claro, si estás bien contigo mismo y los demás están bien contigo porque tú estás bien con ellos, entonces ellos, es decir, cuando das, te dan, ¿no? No sé si felicidad, pero una sensación de plenitud, digamos, que inunda tu vida, claro. ¿Vale? Porque estás satisfecho con tu vida, ¿no? Entonces, cuando aquello se empieza a torcer, por eso digo que hay un tema aquí de un autoanálisis casi constante que no podemos perder de vista, ¿no? De la conciencia, de ser consciente de ti y hacerte preguntas todo el rato de ¿estoy bien? ¿Estoy a gusto con esto? ¿Mi vida me gusta cómo está? ¿Podría ser de otra manera? ¿Cómo podría ser? ¿Y de qué depende? ¿No? Hacerte este tipo de preguntas, ¿no? Y entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Atreverte o conformarte, ¿no? Entonces, pues yo creo que el éxito es eso. Y la felicidad, cuando consigues estar así, la felicidad viene sola. Claro. Y al revés no, porque, por ejemplo, yo si me hubiera quedado en esta agencia, y lo he dicho antes, yo no hubiera sido feliz, ¿no? Claro. Luego he montado mi historia, he sido muy fiel a mis principios, he hecho lo que he querido, al final de aquí solo ha salido creatividad pues de un cierto nivel, no he tenido que hacer la campaña del yogur, digamos, y eso a mí me deja dormir tranquilo y estar muy a gusto conmigo, ¿no? Entonces eso se acerca un poco más a la felicidad o a la plenitud esta de la que hablaba. ¿Y la libertad? Porque veo que lo expresas con gratitud, con satisfacción, con libertad, autonomía, ¿no? ¿Qué es? Bueno, con la libertad, pues es que es esta idea de ser capaz o de atreverte a hacer aquello que te gustaría, ¿no? Vuelvo al mismo, es decir, ser capaz de controlar el miedo, de trascender al miedo. El miedo es una cosa cojonuda, porque lo que hace es que te pone en alerta, ¿no? Cuando tienes miedo es o bien porque viene un tío a darte una paliza, o porque tienes que hacer una presentación a un cliente, o porque tienes que montar un negocio, ¿no? Entonces te entran los miedos, pero que es maravilloso. ¿Por qué? Porque te están poniendo en alerta y diciendo, ojo, que esto te lo has de currar,
O sea, el miedo lo que hace es avisarte para que te prepares, pero no para esconderte, sino para dar el paso, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí la libertad es cuando consigues de alguna manera ser fiel a tus principios y a lo que te pide el cuerpo, ¿no? Y eres capaz de ejecutarlo, ¿no? Claro. O sea, porque somos libres, todos, ¿no? Es decir, Mandela era libre cuando estaba en la cárcel, porque él seguía maquinando aquí, ¿no? Es decir, que la libertad tiene que ver con eso, ¿no? Con esa capacidad, ¿no? de ser fiel a lo que quieres y no, es decir, no ser esclavo de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, de tomar tus propias decisiones y al final de crear tu vida. Y hay una cosa que un día me di cuenta que decía, yo hago, o sea, de mi trabajo consta de ser creativo para las empresas, ¿no? Es decir, gracias a mi creatividad, ¿no? Pues yo doy un beneficio a las empresas. ¿No podría ser creativo con mi vida? Claro. O sea, los que somos creativos, todos, ¿no? Podemos ser creativos con nuestra vida. ¿Qué significa ser creativo con tu vida? Pues lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, ¿te gusta tu vida como es? Cada día, no, bueno, ya, pero las circunstancias, cada uno tiene las suyas, ¿no? Pero dentro de tus circunstancias seguramente puedes modificar cosas si no estás a gusto, si no te gusta, ¿no? Sí. Por lo tanto, cuestiónate estas cosas, ¿no? No te creas nada. Los hábitos, las rutinas, todo esto, rómpelas siempre que puedas, ¿no? Cambia de escenario, ¿no? Rompe las reglas están para romperse, ¿no? Es decir, sé libre de alguna manera, ¿no? Claro. Es que cuánta razón, David? O sea, me suscribo 100% a lo que dices, porque al final yo lo veo, cuando tú ves de manera intrínseca tu vida y dices, me gusta lo que estoy haciendo, quiero reproducirla, y si fuese otra persona, me parece interesante lo que estás contando, esa vida es la que te toca vivir, ¿no? Esa vida es lo que justo estabas diciendo, ¿no? ¿Tú volverías a reproducir tu vida o cambiarías algo? Si cambiarías algo, creo que has entrado en monotonía, has entrado en algo que tienes que cambiar y que lo tienes que romper, ¿no? Exactamente. Sí, sí, tal cual. Es que al final es que la vida es un aprendizaje y también hay que ser consciente de ello, ¿no? Entonces, en el momento que dejas de aprender, es que algo no funciona, ¿no? Seguramente has de cambiar de escenario, ¿no? Exactamente. Yo creo que ya con esto podemos irnos al segundo bloque del podcast, que es que queremos hablar de tu libro Irse y de tu experiencia dando la vuelta al mundo, como decíamos al inicio, ¿no? Decides irte, dejar, cerrar la compañía, yendo bien, como decías, ¿no? Llegaste a 14 personas trabajando en este estudio, no has tenido nunca que levantar el teléfono para ir a buscar clientes, sino que siempre te han venido, y decides romperte a los 25 años, ¿no? De que hacía el estudio. Exacto, 25 el 25 años, aniversario de el 25 Ruiz aniversario, Company. Sí. Que todo iba bien. Sí, sí. Decides cerrar, irte 4 años y montarte un viaje en velero en solitario. Y dando la vuelta al mundo. ¿Cómo es eso? Pues tiene que ver con todo lo que estaba explicando, ¿no? O sea, de alguna manera, por un lado, es cierto, es decir, yo en ese momento tenía 5 personas trabajando, lo de 14 fue una época determinada, pero luego el estudio siempre se ha manejado entre 5 y 8 personas, que es la medida buena para hacer mucho trabajo, pero bueno, un trabajo bueno, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con lo de antes, porque yo de alguna manera, pues todo me iba muy bien. Esto fue el año 2016 que zarpé, ¿no? Un año antes ya empecé a pensar en estas reflexiones, ¿no? Todo me va muy bien, sigo ganando dinero, no me falta de nada, sigo haciendo un trabajo creativo, pero ¿la vida es esto? Es decir, ¿la vida es trabajar y trabajar? Necesito ganar tanto, tampoco os penséis que gano muchísimo, pero tengo, digamos, tengo más dinero, pues más que simplemente para comer y dormir, digamos, ¿no? Me puedo permitir muchas cosas. ¿Me hace falta realmente todo eso? Es decir, de ahí la famosa frase de Mark Twain, ¿no? que has leído al principio y que aparece en el libro, que es una frase que yo tenía colgada detrás de mi mesa de trabajo, en esta pared, porque me tocó mucho, ¿no? Esta idea de decir, hostia, cuando llegues a una cierta edad, cuando ya, digamos, físicamente, pues ya no estás para historias, ¿no? A lo mejor a los 80 años, si es que llegas, ¿no? Tiene que ser horroroso pensar, ¿qué he hecho yo en la vida?
O sea, realmente he estado trabajando toda la vida, ¿no? Ujú. La vida hay más cosas, ¿no? Entonces, a mí eso me tocaba muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente dije, ¿qué me gustaría? ¿Podría cerrar un estudio, irme 3 o 4 años y luego volver a abrirlo? Que cumpliré justo cuando, ¿no? Si son 4 años, yo cumplía 60 al llegar, y volver a abrirlo como si no hubiera pasado nada y seguir trabajando. ¿Es posible? Cualquiera que le preguntes te dirá, no, no estás loco. Mis amigos me decían, estás chalao, tío, o sea, con lo que te ha costado montar esto, llevas toda la vida currando como un animal, ahora tienes un estatus y un no sé qué y un no sé cuántos. Bueno, a mí esto lo único que hacía es empoderarme más, decir, pues ahora vas a ver. Pues ahora vas a ver, ¿no? Que voy a volver y con más fuerza. Entonces te pones retos, y yo mi gran reto fue precisamente decir, bueno, pues yo voy a hacer esto y cuando vuelva volveré a abrir, volveré a montar un estudio y volveré a trabajar como si aquí no hubiera pasado nada a los 60 tacos, ¿no? Y ese fue mi reto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Al final ha pasado eso. Esa fue la idea de irme. ¿Y por qué solo? Que seguramente es una gran pregunta. Pues porque cuando te vas solo, yo quería un cambio de escenario absoluto, ¿vale? Es decir, yo quería verme a mí en una etapa de mi vida más o menos larga, no valía un año sabático, tenían que ser como mínimo 3, que al final fueron 4, verme a mí en un escenario completamente distinto, enfrentándome a cosas, digamos, inéditas hasta ese momento para mí, ¿no? De alguna manera como un personaje de Julio Verne, ¿no? A verme como un aventurero de Julio Verne, ¿por qué no? O sea, ¿de qué depende, ¿no? De que hagas eso, ¿no? Y eso era un poco lo que de alguna manera pues me movía a dar ese paso, ¿no? Y así es como lo hice, sí. ¿Y planificaste muy bien, o sea, el día que te ibas, porque era ese día, buscaste, no sé, los momentos en cada lugar, pues la temporada, que fuera invierno, verano? Bueno, en primer lugar tengo que decir que lo más complicado de todo esto fue cerrar el estudio. Claro. Yo el estudio, por el tamaño que tenía, ya digo, tenía 5 personas, éramos 6, no podía dejarlo durante tanto tiempo, digamos, abierto con la gente, porque el cliente no hubiera entendido nada, ¿vale? Entonces, ese era el gran reto, una vez toma la decisión. Entonces, yo creo que esto es interesante, ¿no? Explicarlo. Sí, 100%. 6 meses antes, cuando yo había tomado la decisión, reuní aquí al personal y les conté, ¿no? Entonces, imaginaros el jarro de agua fría, gente que llevaba bastantes años, ¿no? De ¿qué voy a hacer? Sí. Entonces dije, oye, lo digo 6 meses antes porque vamos a ver cómo, es decir, podemos hacerlo para que aquí nadie salga perjudicado, sino al revés, que sea una gran oportunidad para todos, porque está muy bien cambiar, ¿no? O sea, transformarse, ¿no? Por lo tanto, y digo, incluso hay alguno de vosotros pues que yo creo que ya debería cambiar de lugar, pues por lo del escenario, por cambiar de escenario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues les costó a alguno más que a otro asumirlo, pero luego 2 de ellos decidieron que montaban su propia empresa. Entonces hablé con los clientes, les dije, oye, trabajar con ellos, ¿no? De hecho están trabajando con algún cliente desde entonces. A algunos les regalé ordenador, es decir, yo quería irme muy tranquilo en este sentido y sin haberle hecho ninguna trastada a nadie, ¿no? Pero no porque yo sea Santa Teresa de Jesús, sino porque este viaje, una vez más, tiene que ver con la libertad y yo me quería ir libre. Si te dejas un marrón y te dejas sombras, pues empieza mal el viaje. Y ese viaje era demasiado importante como para empezarlo mal, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos así, lo hicimos de esta manera y yo creo que se hizo bien porque todavía voy a cenar con ellos de vez en cuando, ¿no? Con la gente que trabaja aquí, ¿no? Con lo cual no me odian. Digamos que ninguno me odia, ¿no? Entonces, perdón, volviendo antes que me he quedado un poco fuera al tema de por qué solitario, pues básicamente es por eso, ¿no? Porque si tú te vas con alguien, te estás llevando parte de tu rutina, claro. Sea tu pareja, sea tus hijos, sea tus amigos, sea una tripulación. Cuando te vas solo, eres tú y todo lo demás es nuevo, ¿no? Y esa es la gran experiencia de vida, ¿no? Mucho más que si te vas... No tiene nada que ver con irte acompañado, ¿eh? Ya lo puedo decir. Ya ves, has sacado al hijo y me ha venido directamente a la cabeza, ¿no? Que tu hijo también le apasiona todo el mundo de la navegación, el mar, y de hecho también ha hecho algún trayecto en solitario. Sí. ¿Cómo vives eso como padre, ¿no? Porque tú eres muy consciente de los riesgos que tiene el mar al final. De hecho, en el libro haces una lista de riesgos no tan asociados al mar, sino más a las localidades, a los peligros que hay en cada zona. Pero al final el mar también tiene muchos riesgos. De hecho, nosotros lo hablábamos, ostras, ¿cómo afrontas olas de
5 o 6 metros, que las tienes ahí, estás navegando en esas aguas, entonces tú eres muy consciente de los riesgos que hay navegar en el mar y en el océano. ¿Cómo afrontas el que tu hijo también coja esta fase aventurera por el mar? No, me parece una maravilla. Sí. O sea, de hecho es lo que hice yo, y si lo hice yo, a mí me parece maravilloso que lo haga. Primero que ya es mayorcito y libre. Por lo tanto, yo le he enseñado lo que he sabido y luego lo he dejado siempre libre, que decida, que tome sus propias decisiones. Entonces, en este sentido, pues como lo vive desde pequeño, mi hija igual también, lo han vivido desde muy pequeñitos, el mundo de la navegación, pues les parece la cosa más normal del mundo, ¿no? Claro. Entonces, y también luego hay un tema de experiencia, ¿no? Es decir, en la medida en que corres riesgos, vas adquiriendo más experiencia, y lo que ayer era un temporal terrible, hoy mira qué temporal, qué bien nos lo hemos pasado, ¿no? Es decir, que es la experiencia, ¿no? Entonces todo eso juega, ¿no? Pero como siempre es dar el paso, ¿no? Atreverte, ¿no? Y entonces vas pasando pantallas, vas superando, ¿no? Y entonces te diviertes mucho. O sea, tu vida adquiere, digamos, un color muy bonito, ¿no? Porque te sientes muy vivo, te sientes que estás satisfecho. No quiero, pero me puedo morir mañana y estoy muy satisfecho con lo que he hecho, ¿no? Es decir, creo que eso es importante también, ¿no? O sea, el libro, no, este es el nuestro, allí había otro, hay varios fascículos por el estudio. Me gusta mucho la forma en que transmites todas las sensaciones, todas las experiencias, todos los miedos, todos los peligros, porque yo creo que la audiencia que nos pudiera estar escuchando no es consciente del cambio de escenario que tú has dicho en todo el trayecto, porque no es lo mismo el Océano Pacífico que el Atlántico, ¿no? O sea, también te aproximabas a zonas realmente peligrosas, ¿no? Sí. ¿Esto cómo lo gestionabas? Estas situaciones de estrés, de miedo, de gente que te pudiera saltar, ¿no? Porque cuentas vivencias con los diferentes personajes que aparecen que os recomendaban armas. Sí, claro, sí. Hay zonas de piratas, sí. ¿Cómo gestionabas estas situaciones de ansiedad, estrés y miedo? Pues lo primero es, que me parece muy importante es, digamos, cuando te metes en una de estas, yo hacía la broma, ¿no? Pero lo hacía, ¿no? Es hacerte una lista de todo lo que te puede pasar, ¿no? O sea, lo que no puede ser, porque sería un acto de irresponsabilidad, es irte pensando que todo va a ir muy bien. Claro. A una historia así no te puedes ir así. Yo me hacía una lista y decía, a ver, ¿qué me puede pasar en medio del mar? Bueno, lo peor es tener un agujero en el casco, pues que he chocado con un container o con una ballena, ¿no? Y me voy a pique, ¿no? Entonces me voy a la balsa salvavidas, ¿no? Y me tiro allá no sé cuántos días, se me va acabando la comida, me quedo sin agua, se me empieza a secar la garganta, se me hincha la lengua, porque he leído todo sobre náufragos, se me hincha la lengua, ¿no? Ya no puedo respirar. Es decir, ¿cómo vivirías tú todo eso? Porque eso te puede pasar, ¿no? Claro. Es decir, una lista de todo lo que te puede pasar. Y una vez tienes la lista, te preguntas a ti mismo, ok, y te visualizas en esas situaciones. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo afrontaré? ¿Cómo afrontaré la muerte en esa situación, ¿no? Y cuando has acabado de mirar y de pensar en todo esto, te preguntas, ¿aún así estás dispuesto a ir? Si la respuesta es sí, entonces ya has ganado, porque estás preparado para todo. Claro. Entonces, en estas situaciones, pues que te encuentras muchísimas, a mí hay una herramienta que me funciona muy bien, que es el sentido del humor y el reírme de mí. Y entonces yo me veía como un personaje y decía, ahora, y me decía a mí mismo, mi otro yo me decía, ahora estás en esa situación que dices, ¿quién narices me manda meterme ahí? Pero tú sabías que iba a pasar. Y como lo sabías, es muy distinto que si te pilla por sorpresa, ¿no? Y yo más o menos lo he gestionado un poquito de esta manera, ¿no? Y luego lo he gestionado con el sentido del humor y con la música. O sea, yo la música la he utilizado de una manera, más allá por puro placer de escuchar música, que creo que tiene que ver con, que es como de formación profesional, que es ponerle música a las escenas. Entonces, por ejemplo, me encontraba en situaciones muy complicadas y entonces la música empodera, ¿no? Entonces, pues de repente pensaba, bueno, pues aquí tengo que poner un rock and roll, porque esto que está pasando es rock and roll. Entonces ponía los dos baffles y el volumen a tope y metía un rock and roll y aquello
me iba muy bien, porque me empoderaba, porque me sentía como en una película haciendo una escena muy concreta, ¿no? Los Rolling Stones. Esta idea siempre de verte un poco desde arriba a ti mismo, ¿no? En esa situación y decir, en la que te has metido, tío. O sea, si sales de esta ya va a ser la hostia, ¿no? Entonces hay mucho de eso, ¿no? La manera de gestionar. Eso no evita porque pases miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo también he aprendido a no tener miedo o no sufrir, digamos, de cosas que no sabes si van a pasar o no, ¿no? Que es el gran problema que tenemos todos, ¿no? Que sufres antes y en cambio cuando ocurre no tienes tiempo de sufrir. Tienes que solucionar las cosas, ¿no? Exactamente. Claro, te has adelantado, ¿no?, a todo lo que te puede pasar. De algunas cosas a lo mejor le encuentras el qué puedo hacer yo para salir de esta situación, y de las que no hay salida, pues las has asumido y dices, forma parte de las posibilidades de lo que me puedo encontrar o que me puede pasar, y una vez lo has aceptado, pues ya para adelante. Exacto. Hablas de la música, y de hecho nosotros a veces nos ponemos una canción y decimos, ¿qué te sugiere esta canción? ¿No? Y entonces claro, está pues, chulo, pues porque es lo que dices, eso, ¿no? Al final la música es que hay todos los registros que puede haber y cada una te transmite unas cosas u otras, ¿no? Pues felicidad, tristeza, nostalgia, es muy interesante. Saltando, o sea, hemos hablado de todas las cosas que te pueden ocurrir más, como tragedias o bueno, todos los momentos de ansiedad, de miedos, pero saltando a la parte, ¿no?, de satisfacción del viaje, ¿qué momento sacarías que más satisfacción te ha aportado, ¿no? De decir, wow. Bueno, pues se mezclan dos cosas. Una, los lugares a los que llegas, algunos de los lugares a los que llegas, y otra, el haberlo conseguido, ¿no? El haber llegado. Por ejemplo, uno de los lugares que más me ha impresionado a mí en el viaje es llegar a las Islas Marquesas, que están en las islas ya de la Polinesia francesa, pero están muy, muy lejos, digamos, de las más turísticas. Es un lugar impresionantemente bonito. O sea, yo no sabía pensaba que ya no existían lugares así en el planeta. O sea, es algo alucinante. Entonces, llegar ahí después de, pues esto, de 30 días desde Panamá en solitario, pues empujado solo por el sol, por el viento y las olas. Claro, eso en primer lugar te pone en la medida real del tiempo, ¿no? Porque si tú vas hasta ahí en avión en 8 horas, tú llegas a un sitio que es muy distinto al que yo llegué. Claro. Tú pasas de un aeropuerto a otro y luego bajas y es todo distinto y huele distinto. Sí. Yo he ido poco a poco entrando. Yo cuando veo tierra todavía me queda casi un día entero para llegar, pero ya me entran los olores, ¿no? Es decir, que llegas con los 5 sentidos. Entonces, llegar a un lugar así, después de esta experiencia, echar el ancla, mirar a tu alrededor y decir, lo he conseguido. Eso es lo primero, ¿no? La satisfacción de haber conseguido llegar hasta aquí, ¿no? Y luego encontrarte con aquel regalo que es el lugar, ¿no? En este caso las Marquesas, que es uno de los lugares, pues como he dicho, más bonitos, pues es una de las grandísimas satisfacciones del viaje, ¿no? O sea, realmente en este sentido es como... Y han habido muchísimas, ¿no? O sea, muchísimas concretas, y luego al final, digamos, el cómputo final de lo que ha significado este viaje en mi vida, ¿no? O sea, que es la gran satisfacción, ¿no? De hecho, este momento que comentas lo teníamos apuntado ¿Ah, sí? y marcado, sí. Porque es que la frase que dices nos impactó mucho, que es justo esto, ¿no? Y si quieres podemos aprovechar y leemos la frase, porque considero que es la llegada a las Marquesas. La llegada a las Marquesas, ¿no? Del decir, llego solo acompañado por el viento, ¿no? Dejo el espacio. ¿Lo lees, Marc? ¿O lo quieres que lo lea yo? Es que es increíble. Aparte, el libro me gusta mucho porque como artista creativo ilustras muy bien las fotografías y esto lo hace muy ameno, ¿no?, a la lectura, y es increíble. Sí. Mira, cito, ¿vale? Dice, eres consciente de que estás viajando porque vives el viaje. La visión del mundo desde la naturaleza es otra. Tendemos a lo artificial y con ello vamos desconectando de lo esencial. Reducimos el tamaño de nuestro planeta desplazándonos de un extremo al otro en pocas horas, lo que mencionabas, ¿no? De Exacto. voy y es que no me doy cuenta de la dimensión real del planeta, ¿no? Apenas sentimos el camino porque no lo hay, lo hemos descartado. Ya no nos interesa. Solo queremos llegar cuanto antes, ver lo máximo posible, cronómetro en mano, y regresar rápidamente.
Esto cambia nuestras percepciones sobre el viaje y sobre el lugar al que vamos, sobre el tamaño del mundo y sobre el nuestro propio. Corremos siempre, obsesionados con aprovechar el máximo de nuestro tiempo. Corremos tanto que no prestamos atención al viaje, no caemos en la cuenta de que el paisaje es la vida y que al único lugar al que vamos a llegar con toda certeza, por mucho que corramos, es la tumba. Y es que es total, o sea, lo dicho, ¿no? Habíamos marcado esta frase porque considerábamos que era un regalo y que realmente todas las palabras y las frases que mencionas en este momento son totalmente, últimamente, pues eso, ¿no? Vas corriendo de aquí a allá, el metro, el cronómetro, ¿no? Vas a un viaje y ya te lo planificas todo y tienes... Yo me acuerdo un viaje que hice con mis hermanas que teníamos apuntado, de 9 a 10 tenemos que estar aquí, de 10 a 11, porque mi hermana pequeña es muy organizada, ¿no? Claro. Y a veces dices, oye, fluye más, no hace falta, ¿no? Disfruta, si te apetece estar aquí mirando estas vistas durante 3 horas, disfrútalo. Exacto. Ves andando, que vieras más cosas, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho cuando viajo es no coger taxis para moverme, sino andar, que te vas a dar cuenta de otra realidad. Exacto. Y... Sí. Es un poco pasar de la que a mí me ha sucedido, ¿no? Y afortunadamente es un regalo que me he llevado, pero es pasar un poco de la actuación compulsiva a la actuación conciencial, de la conciencia, ¿no? O sea, ser consciente de... El problema de esta inmediatez y de que todo rápido es que estamos siempre pensando en el siguiente paso o en el que dimos, ¿no? Y el de ahora, o sea, ¿dónde estamos? O sea, lo que se llama el presente, no estamos muy poquito, ¿no? Y el presente es la vida. O sea, a mí me pasa una cosa muy curiosa con este viaje, que es la diferencia de la noción del tiempo. Es decir, yo ahora ya llevo 3 años aquí, o sea, mi viaje ha durado 4, yo ya llevo 3 aquí, y me ha pasado volando. Y pienso en mi viaje ha sido una vida. ¿Por qué? Porque yo cada momento estaba ahí. ¿Por qué? Porque al tener un escenario constante, cambiante, ¿vale? Y recibir inputs todo el rato, durante tanto tiempo, hacía que estuviera allí, estuviera vivo. No tenía tiempo de... O sea, aparte si vas solo, tienes que estar alerta, sobre todo cuando navegas. No puedes estar divagando, pensando lo que hiciste, lo que vas a hacer. No, estás viviendo el momento. Y cuando vives el momento... primero es muy intenso y segundo el tiempo te pasa de una manera mucho más dilatada, ¿no? Claro. Entonces esto es una locura. Lo que vivimos aquí es una auténtica locura, nos hemos equivocado mucho, ¿no? Algo a mí que en el libro se apunta y tal, yo también lo comparto contigo. Deja de visitar cosas para volver. O sea, esto me parece increíble. O sea, siempre vamos con la ansiedad de viajar a un punto, ver todo y ya está. Ya marco el check. Exacto. De que he estado y fin. Exacto. No, disfruta de donde estés, de lo que tengas que viajar y déjate algo para volver. Que seguramente que encuentras matices que no habías percibido a lo mejor en un primer momento. Y sobre todo disfrutar de lo que estás viendo, porque claro, la agenda lo que te lleva es a disfrutar muy poco. Es más lo que dices, hacer el check, ¿no? Ya estaba aquí. Claro, yo por ejemplo cada vez que llegaba a un sitio pues estaba como mínimo un mes, ¿no? Claro. El viaje ha durado 4 años por eso, porque yo en Nueva Zelanda me estuve 6 meses, ¿no? Pero mucha gente me decía, bueno, pues si has estado en tal sitio, seguramente has visto tal... No, no lo he visto. O sea, yo he llegado a estar un mes en un sitio y me he quedado en el pueblecito que he llegado y he sido feliz allí. No me ha hecho falta coger la guía y decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que ver aquí? No, me importa un pito. Yo lo que quiero es estar, vivir y ser. Eso es lo que quiero. Sí. No me hace falta, no tengo ninguna necesidad de ir corriendo a ver algo que en principio no me apetece. Claro. Voy si me apetece, ¿no? Claro. Me ha gustado mucho. Su velero se llama Thor, tiene ciertas particularidades, ¿no? No sé de navegación, pero por lo que explicas es ideal para hacer la vuelta al mundo, ¿no? Por las características que tiene. ¿Qué significa para ti Thor? Bueno, Thor tiene una historia el nombre en el barco, ¿no? Porque Thor, bueno, todos sabemos, ¿no? Es el dios de las tormentas precisamente, pero yo le puse este nombre porque es un homenaje a Thor Heyerdahl, que Thor Heyerdahl fue un hombre, un noruego, que en los años 50 construyó una balsa que se llamaba Kon-Tiki, que hay algún documental, de hecho se hizo una película, la película malísima, pero hay un documental todavía, porque él decidió que quería demostrar que los primeros polinesios venían del Perú, en balsas.
Entonces él construyó una balsa de troncos con 4 locos amigos suyos y hizo un viaje mítico que se llama la Expedición de la Contigui, que es que salieron desde Perú y llegaron hasta la Polinesia, aparte a una isla en la que yo estuve muy cerquita, pues aprovechando las corrientes y los vientos, es decir, que van todos hacia el oeste, ¿no? Él cogió esas corrientes, esos vientos, y tardó, no me acuerdo ahora, pero como 3 o 4 meses en llegar, acabaron embarrancando, ¿no? Y consiguió llegar y demostrar eso, aunque luego eso, digamos que oficialmente no se ha dicho que fue así. Pero bueno, él hizo ese viaje. A mí ese libro me lo leí a los 16 años y me tocó muchísimo. O sea, aparte de que es un libro que está muy bien escrito y muy divertido, y me pareció fascinante, ¿no? Entonces, cuando me compré estos barcos, tú lo has dicho, es un barco de aluminio, lo cual es un barco muy fuerte, ideal para navegación oceánica, ¿no? Un barco muy seguro, ¿no? Muy potente. Entonces, entre esto y que el Thor también es el dios de las tormentas, es un nombre muy adecuado para mi barco, y fue un homenaje que yo le hacía a Thor Heyerdahl. Me puse un poco épico y le puse este nombre al final, ¿no? ¿Y el mundo, o sea, la pasión por el mar y la navegación, te viene de algún referente o de dónde viene? Pues mira, viene veraneábamos con mis padres en la playa, ¿no? En la Costa Brava. Y entonces mi padre se compró una lancha una motora, y entonces ahí empezamos a ir en barca. Luego se compró una mallorquina y luego lo cambió por mi padre era un esteta, pero no tenía ni idea de navegar a vela, ¿eh? Pero entonces él decía siempre que le fascinaban los barcos de vela, decía que la estética, dice que esto es una maravilla. Entonces se compró un barco de vela sin tener ni idea. Entonces íbamos toda la familia asustadísimos con el barco de vela, un velerito muy pequeño, ¿eh? Todos aterrorizados porque tú sabes que el capitán tiene que transmitir confianza, ¿no? Claro. Mi padre, pobre, era lo que menos. y mi madre estaba, no, ay. No, y entonces fue muy curioso, ¿no? Entonces yo me quedé con eso, y entonces ya empecé a navegar en vela ligera, y luego me enamoré del windsurf. Y estuve muchos años, yo era windsurfero, o sea, muchos años como un loco, mi vida era el windsurf, ¿no? Y el trabajo. Y entonces, bueno, ahí digamos que empecé de muy pequeñito, ¿no? Y luego me sucedió una cosa muy curiosa, que es que, pues ya luego me casé, tuve mis hijos, trabajo, y dejé el mar y navegar. Y para mí eso ya pasó a la historia, fue como algo que yo había hecho de pequeño. Y cuando tenía 40 años, un día, por impulso, me voy al salón náutico. Había un velero ahí de 9 metros, que era la oferta del salón, y que el precio era exactamente un dinero que yo tenía ahorrado, la misma cifra. Bueno, os podéis creer, era sábado, el domingo volví y me lo compré. Dijiste, ha sido una señal. Fue un flechazo. Entonces, Ostras. bueno, de repente pues tenía ese velero, y allí, digamos, pues eso, a los 40 empecé a navegar, y dije, a los 50 tengo que atravesar el Atlántico en solitario. Y a los 50 ya me compré este barco, el Thor, y hice esa travesía que salí aterrorizado de miedo. Bueno, primero fui a Canarias, y de Canarias aterrorizado, o sea, me temblaban las piernas cuando salí, pero dije, lo voy a hacer. Y ese fue mi primer cruce, porque yo antes de la Vuelta al Mundo pues tengo ya 4 cruces del Atlántico, 2 de ellos en solitario, ¿no? Con lo cual ya tenía experiencia, pero digamos, fue muy curioso esta vuelta repentina a mis orígenes, ¿no? de la navegación, ¿no? A mí me sorprende mucho, como dices, ya tenías 4 cruces del Atlántico, y en el libro mencionas uno, ¿no? Que era una regata, que te rompiste el bíceps o alguna terminación. Y es que aún así, con una experiencia, pues al final una mala experiencia, tú sigues y vuelves ahí a insistir. O sea, supongo que viene todo relacionado con esos retos, ¿no? Que te vas poniendo, y el superarte. Sí, en realidad es muy curioso, porque en realidad fue una buena experiencia. Tú has dicho con mucho acierto una mala experiencia, que es como lo interpretamos, pero en realidad fue una buena experiencia, porque eso fue una regata, realmente me apunté en la categoría de solitarios, y en medio del Atlántico pillamos un temporal terrible, un barco se hundió, o sea, fue muy heavy. Y yo en un bandazo, bueno, el barco pegó un bandazo y me rompí los tendones del bíceps. Estaba solo, a 10 días y lo pasé muy mal, pues 4 días, no sabía cómo maniobrar el barco, muchos dolores, bueno, muy doloroso, muy doloroso. Pasados los 4 días que pasó el temporal, bueno, al final poco a poco me fui habituando y conseguí llegar a Santa Lucía, al Caribe, ¿no? Por mis propios medios, ¿no? Claro, yo cuando llegué no sabes cómo me sentía yo. Pensar, he sido capaz, ¿no? De superar esta adversidad, y entonces cuando la ves en perspectiva te das cuenta que fue una gran experiencia. Fue tan grande
que eso me dio una seguridad a mí para al cabo de pocos años aventurarme a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y eso que me acuerdo que claro, yo cuando te rompes esto te puedes operar, pero muy rápidamente, porque yo tardé muchos días Claro. me dijeron, ya no puedes operarte, o sea, se ha atrofiado, yo no tengo bíceps aquí, ¿no? Ostras. Entonces me acuerdo que me dijo, bueno, pero tú haces mucho deporte y Es Y la tú, sí, sí, típica. sí. y dije, hombre, un poco, voy a seguir navegando. Bueno, pues vas a tener tal. Claro, fortaleces el hombro, el tríceps, deltoides, es decir, ¿no? y ahora tengo casi la misma fuerza que con él. Quiere decir que al final, ¿no? Todo es, pues esto, ¿no? Creértelo y superarlo. Superarte. A mí me surge una duda. Si alguien quisiera replicar o intentar hacer una vuelta al mundo en velero, 3, 4 años, los que sea, ¿qué presupuesto tienes que tener para aventurarte en este trayecto? Pues claro, esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Es decir, que de muchísimas. Yo he conocido gente gente joven que lo hace en barco stop, ¿no? Es decir, se hace en barco stop, se van a los puertos donde saben que de ahí salen los veleros para cruzar un océano, y a mí se me ofreció mucha gente, ¿no? Que sí, para que los llevara o para que, ¿no? Pues a cambio de trabajo, de lo que sea, ¿no? Esa sería la manera, digamos, más económica, ¿no? Luego he conocido gente que se ha hecho su propio barco, ¿no? O sea, se han estado 10 años Sí, construyéndose su barco. bueno, el libro Sí. hay, Sí, Hay hay entonces una mención. tienen un sueño en la vida, ¿no? Y entonces, pues al final lo llevan a cabo, ¿no? Y luego tienes el otro extremo que sería, pues no sé, he conocido muchas parejas de jubilados norteamericanos con veleros pues de 2 millones de euros que se han retirado en un velero y han dado, ya llevan 4 vueltas al mundo y viven de esta manera, ¿no? Gente aventurera, gente muy deportista, a pesar de que igual pues ya tienen 70 años o más, ¿no? Y han elegido este tipo de vida. Y eso es muy caro navegar así. El autostop, digamos el barco stop, es muy barato. Entre medio ahí tienes toda la gama. En mi caso, yo quería hacerlo con mi barco, ¿vale? Que un barco vale dinero, obviamente, y quería hacerlo tranquilo económicamente, ¿no? Y yo creo que por eso no lo he hecho hasta los 56 años, que es la edad que tenía. Entonces, presupuesto. Yo te puedo decir que yo he vivido estos 4 años con 500 euros al mes, porque claro, o sea, no necesitas billetes ni de tren, ni de avión, ni de nada, porque viajas con tu barco, no necesitas hoteles, ni albergues, ni nada, porque tienes tu propio barco, que es donde duermes, y lo único que necesitas es comprar comida. A los puertos vas muy poco, o sea, normalmente yo he vivido fondeado, siempre en lugares maravillosos, solo entras en puerto y ahí tienes que pagar, pues si tienes que hacer una reparación, o si tienes que cargar gasoil, o lo que sea, pero la vuelta al mundo es muy bonita hacerla sin entrar en puertos, por lo tanto, es gratis en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que vale dinero? Mantener el barco que esté en perfectas condiciones, porque esa es tu seguridad, ¿no? Y eso vale dinero, ¿no? Entonces ya depende de la eslora del barco, porque por cada metro se multiplica lo que cuesta mantener un barco por mucho dinero, pues ya depende de las condiciones que esté el barco, ¿no? Pero en principio, ya digo, depende más de la prioridad que sea en tu vida hacer esto. Claro, más que el tema económico, porque puedes hacer, pues ya digo, lo puedes hacer hasta en barco stop, ¿no? Y aparte del presupuesto, entiendo que también tienes que estar físicamente preparado, ¿no? También tienes que ser pues atlético, ser una persona deportista, ¿no? Tienes que estar preparado físicamente de alguna manera o de otra. Bueno, claro. O sea, el problema, sobre todo si vas en solitario, el problema es que si te haces daño, pues te metes en un lío muy gordo, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he sido muy consciente. A mí siempre me ha gustado hacer deporte y ejercicio, o sea, sin volverme loco, pero siempre lo he hecho. Y yo, por ejemplo, desde hace más de 10 años que hago yoga. Y el yoga en este sentido me ha ido muy bien en el barco porque es flexibilidad. Claro. Entonces, en un barco es muy fácil dislocarte un hombro por las maniobras, porque se juega con mucha fuerza, ¿no? Todos los cabos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo iba muy preparado. Y salvo este accidente que tuve de romperme los tendones del bíceps, que ya fue por una causa mayor, digamos, no. Pero sí, y luego, sobre todo la preparación, yo creo que es mental, claro. La fundamental, como siempre la mente es todo, ¿no? ¿Cómo lo trabajabas, este factor mental? Bueno, pues una de las maneras era haciendo mi lista de peligros, ¿no? Y apuntando todo lo que me podía pasar y visualizarlo, ¿no? Y ser consciente de dónde me estaba metiendo, ¿no? Para aceptar, irme tranquilo sabiendo que podía hasta morirme, ¿no? Pero claro. Lo he aceptado, he decidido yo que voy, ¿no? Entonces, pues eso es un trabajo mental total, ¿no? Y es un trabajo que lo haces cada día también, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacerlo cada día, ¿no? Y también mirabas, o sea, eran peligros de poder morirte en medio del océano, pero
también era una lista, tenías muy preparado dónde parabas y los peligros que habían en cada zona, así que en el libro vemos que los personajes que te vas encontrando te van aportando pues incluso más peligros, ¿no? De hecho hay algunos que con más o con menos intención, pero tú ya sabías dónde te metías y los peligros que había en cada punto. Sí, la información básica. Entonces, yo he navegado hacia el oeste siempre, ¿no? Porque sigo los vientos alisios, ¿no? Que son los vientos que cogió Colón, que van hacia el oeste, soplan de este a oeste, ¿no? En una determinada latitud, ¿no? O sea, a la altura de Canarias, un poquito más abajo, ya ahí tienes los alisios que te llevan hasta el Caribe. Luego tienes los alisios del Pacífico, ¿no? Es decir, te van hacia el oeste siempre, ¿no? Con lo cual, digamos que vas a favor del viento y esto supone es decir, no podrías hacer esta travesía, digamos, en contra de viento y marea siempre, porque acabarías tú histérico y loco y el barco destrozado, ¿no? Entonces, navegas de esta manera. Entonces, yo lo que me planifiqué es esta ruta hacia el oeste y luego estudias dónde quieres ir, cómo son los lugares y siempre un plan B. ¿Qué pasa si aquí encuentro un temporal que me va a desviar? Estudias la meteorología. El final del viaje está basado en la meteorología. Tienes que estudiar muy bien la meteorología, ¿no? Las corrientes, las épocas de huracanes, de ciclones. No puedes estar en plena época de huracanes en el Caribe, no puedes estar en plena época de ciclones en la Polinesia, te has de ir, entonces tienes que calcular y tú vas en función de las temporadas que son cada 6 meses, ¿no? Pues te vas trazando tu ruta de esta manera. Y pasando, dejando de lado pues la meteorología y lo que te vas encontrando, a nivel cultural, ¿te ha sorprendido las distintas culturas y cómo vive en distintos puntos del mundo, ¿no? Porque vemos donde hay poblados, ¿no? Donde realmente es que no conocen la tecnología. O sea, viven de lo que cosechan, de los animales que tienen allí. Entonces, ¿te ha asombrado mucho, te ha impactado toda esta diferencia cultural que hay alrededor del mundo? Sí, lo que pasa es que no hay tanta. Porque, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, pongo un ejemplo, en Panamá hay la tribu esta de los gunas, los indios gunas, que estos son semi-independientes de Panamá y tienen todo un archipiélago que son como 300 islas preciosas, y estos pues todavía es gente que va o sea, que realmente son indígenas y van con canoas de troncos y todo esto, ¿no? Todos tienen móvil. Hostia. O sea, todos tienen móvil. Y entonces hay alguna isla que son las islas, digamos, donde habitan más gente, ¿no? Pues que están llenas de chozas, ¿no? Pero en todas hay una antena parabólica, ¿no? A mí me venían en una canoa de troncos para ver si les podía cargar el móvil en el barco. Ostras. Quiero decir que la tecnología, al menos en lo que es la telefonía móvil, está ya en cualquier rincón del planeta, ¿eh? Ya ves. Pero sin embargo, ellos mantienen una serie de cosas culturales, ¿no? Y de ritos, pues que tú los ves y pues te dan ganas de hacerles una foto, ¿no? Porque parece que sean ancestros, ¿no? Pero por eso digo que no hay tanta diferencia. Y luego, a mí lo que me ha sorprendido sobre todo es encontrarme gente en lugares muy remotos que son iguales que nosotros. O sea, que te pones a hablar con ellos. O sea, es decir, por ejemplo, yo me voy a lugares turísticos, la Polinesia turística, Bora Bora, ¿no? Que es este lugar donde la gente va a las bodas estas ¿no? Estas cabañas tan bonitas, ¿no? y tan lujosas. Allí la gente... O sea, yo ahí empecé a encontrar mucha diferencia de cuando llego a un lugar que no hay turismo y que la gente... O sea, que no existe el turismo. Porque en Bora Bora te están viendo como un negocio. Yeah. Y es todo falso. Es un montaje. Tú llegas a Vanuatu o a las Marquesas mismas, que no hay prácticamente turismo, y la gente te habla de tú a tú, y están interesados. A mí me preguntaban, ¿dónde está tu mujer? No entendían que fuera solo, ¿no? Y entonces pues te invitan a su casa a comer y conoces a la familia y te das cuenta que somos todos iguales, ¿no? O sea, lo que cambia es la parte, digamos, el dinero, ¿no? Eso nos transforma, ¿no? Y convierte muchas cosas en una irrealidad. O sea, y eso es lo que más me ha sorprendido sobre todo. Bueno, de hecho, cuando vas de turista, bueno, a mí particularmente, ir a un sitio que es muy turístico, donde, como bien dices, te van a tratar como si fueran dinero, o sea, Exacto. Te miran no como si fueras una persona, como si tuvieras un dólar dentro, sí. ¿No? El típico SIM que tiene, pues como si tuvieras un dólar. Exacto, pues a mí no me gusta viajar así porque justo es lo que dices, ¿no? Te tratan como dinero o vas como un borro mirando lo que sea, ¿no? Sagrada Familia, muy bien, venga, pasamos. Entonces... es mucho más interesante el entrar realmente en esa sociedad y cómo se mueven y qué rituales tienen, qué es lo que
hacen una integración, sí, una integración ¿no? Sería, ahí. Claro, exactamente. Sí, sí, ¿Nos sí. podrías dar 4 tips que hayas aprendido durante la experiencia? Bueno, he dado alguno ya. Hablaría sobre todo de la adversidad, ¿no? Porque es una cosa que a mí me ha tocado muchísimo porque fue de repente que me di cuenta, ¿no? Es decir, el concepto que tenemos de la adversidad, ¿no? Y yo en un momento determinado del viaje, en el norte de Australia, que tuve un percance muy gordo y tuve que hacer ahí un trabajo mental muy potente para salir de una situación complicadísima, digamos que ese fue el punto de inflexión, ¿no? Porque yo ya había acumulado ya muchas historias y muchos percances, ¿no? Y ahí me di cuenta de que la adversidad, o sea, no solo, o sea, es absolutamente necesaria, es una oportunidad. Y entonces también me di cuenta de que la adversidad en realidad, y ahí lo aprendí y lo sentí, porque no solo saberlo, es sentirlo, es algo bueno y necesario. Porque sin ella no aprendemos, ¿no? Es decir, cuando lo que llamamos un problema, que yo ya he dejado de llamarlo problema, ¿no? Esto es un problema, no, perdón, esto es un reto que te está poniendo la vida delante para ver cómo lo gestionas, ¿no? Uh-huh. Y hasta que no aprendas a gestionarlo, te lo va a seguir poniendo este problema adelante, ¿no? Cuando hayas pasado te va a poner otro, ¿no? Pero la vida es esto, ¿no? Entonces, yo de repente fui súper consciente de esto, ¿no? Porque es que lo sentí, de que todo aquello que me estaba pasando me estaba haciendo crecer de una manera espectacular. O sea, hasta que llegó el punto de que vi la adversidad como algo positivo. ¿Y entonces qué ocurrió? Yo toda la parte final del viaje por el Índico y Malasia, el estrecho Malaca, me pasó de todo, tuve muchísimos percances. Yo estaba pletórico. A mí me llega a pasar eso al principio del viaje, todo lo que me pasó en esa zona, y yo creo que me hubiera retirado. Pero ella estaba tan curtido y tan preparado, y sobre todo sentía esto, aprendí a no sufrir por lo que me podía pasar, ¿no? ¿Vale? No sufría hasta el momento que tenía un problema, ¿no? Y a disfrutar, a pesar de que tenía grandes movidas, como quedarme, por ejemplo, en una zona sin viento, sin motor y la corriente tirándome al canal de tránsito de los grandes petroleros por la noche. O sea, cosas de estas. Bueno, pues no sabéis cómo lo gestionaba esto yo de bien. ¿Por qué? Porque había aprendido, que esto es una prueba. ¿Y qué puede pasar? Tú preocúpate de lo que tú puedes aportar y hacer, no de lo que no. De lo que no tienes el control, no sufras. Claro. Porque es un sufrimiento totalmente gratuito, ¿no? Entonces, yo lo aprendí esto, ¿no? Y por eso digo que ahora la adversidad lo veo como, ¿qué más me estáis poniendo aquí, ¿no? Y luego hay otra cosa que es muy bonita, que es una frase que leí un día y que la he verificado, que dice que si haces cosas extraordinarias, te pasarán cosas extraordinarias, ¿no? Y yo tengo que decir que desde que tomé la decisión, desde el mismo momento que tomé la decisión de hacer este viaje, hasta el día de hoy, o sea, hace ya 3 años que acabé mi viaje y el viaje duró 4, no han parado de sucederme cosas extraordinarias, ¿no? Como estar aquí hablando con vosotros, de repente en un viaje y tener un libro aquí que resulta que lo he escrito yo, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no? Y os prometo que no han parado de pasarme cosas extraordinarias, ¿no? Es aquella idea de que si siempre haces lo mismo, pues siempre te pasará lo mismo, ¿no? Pero a la que empieza a cambiar todo, ¿no? Claro. Y eso es verificable. Y lo de la adversidad es verificable. O sea, no es un discurso que yo aquí doy y que, vale, ya me lo he aprendido. No. O sea, verifícalo. Verifícalo porque es así, ¿no? David, en este trayecto hay una vuelta a casa. ¿Cómo fue esa preparación de volver, de encontrarte nuevamente en tu sitio? Bueno, pues eso es una de las cosas que me preocupaba antes de marcharme, cómo iba a asumir la vuelta, ¿no? Porque, claro, yo soy realista y pensaba, bueno, a ver, primero, igual ya no sirvo para este trabajo. Y yo vivo de este trabajo, ¿no? Igual ya no sirvo, igual no tengo ganas, ¿no? Igual he perdido el tren, me creo que sirvo, pero resulta que en 4 años todo ha cambiado mucho y los estudios más jóvenes han comido el mercado y yo ya no, es decir, había toda esta incertidumbre, ¿no? Entonces, lo he contado antes, lo que hice es ponerme un reto a la vuelta, y era este reto de, cuando vuelva, a los 60 años, montaré otra vez el estudio y además será la mejor etapa de mi vida de trabajo. Me lo puse aquí, ¿no? Y eso ya me dio como tranquilidad, pero así todo me puse deberes, ¿no? Y entonces los deberes eran, cuando llegué a Nueva Zelanda me quedaba 1 año todavía de viaje, es decir, mi idea era los 3 primeros años olvidarme absolutamente de mi trabajo y de este mundo, o sea, realmente hacer un reset, ¿no? Pero el último año empezar a mentalizarme, ¿no? Y entonces yo estuve, pues me puse deberes de cada día durante unos minutos pensar en mi vuelta, ilusionarme con el nuevo estudio, pensar en cómo iba a montarlo, qué iba a hacer, es decir,
para qué tipo de marcas me gustaría trabajar, empezar a mirar lo que había en el mercado, qué se estaba haciendo, qué estaban haciendo los demás estudios de branding y de publicidad. Es decir, empezarme a meter, de manera que cuando yo llegué, al cabo, yo ya llevaba un año absolutamente mentalizado y con unas ganas de montar aquí el estudio que no os lo podéis imaginar, ¿no? Y eso me funcionó muy bien. Y tengo que decir, y esto es muy importante para mí, uno de los grandes miedos de tomar esta decisión era ¿qué pasa a la vuelta, no? Has tirado todo por la borda. Bueno, pues, y esto también de verdad que es así. Yo llegué aquí y a los 2 meses de estar me llamó un cliente, concretamente los de DAM, que he trabajado mucho para DAM, para Estrella DAM, y me dijeron, David, ya estás por aquí. Y digo, sí, yo todavía no estaba preparado, estaba montando esto. Digo, sí, pero con calma, vennos a ver, no sé qué. Bueno, me cayó ya el primer proyecto. Y después me cayó otro, y después otro, y a los 4 meses, 5, el estudio estaba funcionando como si no hubiera pasado nada, y facturando. Qué fuerte. Quiero decir que esa razón por la cual yo quizá no hubiera atrevido a hacer el viaje era una tontería. Claro. No existía ese peligro. Y aparte de toda esta vuelta, de todo, por lo que veo también, o sea, dentro de la locura que es el cerrar, el irte, también tenías como las pautas muy bien marcadas y todo te lo habías mirado mucho, pues eso, ¿no? De decir, oye, estaré los 3 primeros años sin pensar en nada en el estudio, pero luego el último año ya voy a irme mirando las tendencias, cómo voy a abrir, y eso también te hizo el entrar de nuevo con mucha ilusión, ¿no? Aparte de todo esto, vuelves con la misma mentalidad de trabajo, vuelves cambiado, hablabas del tiempo, ¿no? Y de que no somos conscientes de la inmensidad del mundo, de que realmente no tenemos que ir corriendo porque lo único que corre es ir a nuestra tumba. Cambia también tu percepción del mundo y de la sociedad y cómo te relacionas con ellos. Sí, o sea, yo digo que estoy en el mismo sitio, pero es completamente diferente, ¿no? Y no sé si tiene que ver porque cuando das la vuelta al mundo, mucha gente me dice, es que has vuelto. Digo, no he vuelto. Tengo una vuelta siempre me he ido alejando y de repente he llegado, pero yo no he vuelto 100%. Hacia atrás. Claro. No he vuelto hacia atrás, que igual parece una chorrada, igual es una tontería, pero no lo es, ¿no? Entonces, mi mirada es completamente distinta. Por un lado tengo que decir que ha sido genial en cuanto a la cabeza, o sea, es decir, mi capacidad creativa yo la he notado de una manera espectacular, es decir, me he dado cuenta que estaba saturado. O sea, tengo una facilidad que no tenía entonces, que también tengo que decir que ya llevo 3 años aquí y que poco a poco voy viendo como no es la que tenía al llegar. Se va mermando, ¿eh? Claro. O sea, es que es inevitable. El ritmo, ¿no? Sí, al final te vas acomodando a lo bueno, que al final hay. es que esto te absorbe, ¿no? Entonces, pues empiezas a llenarte la cabeza de cosas que antes... Yo llegué aquí con el disco duro totalmente nuevo y vacío, ¿no? Entonces, una capacidad creativa brutal, ¿no? Y luego, pues esta mirada pues que lo que antes para mí eran problemas no lo son, ¿no? Es decir, una capacidad mental como para cambiar la realidad, es decir, la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Lo que para mí antes era, hostia, mañana tengo una reunión terrible con unos tíos que además es que tenemos aquí un problema y tal, era, a ver mañana, en esta reunión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque esto va a ser muy divertido. Pero esto sale automático ya, me sale automático, con lo cual... me ha cambiado completamente la visión de las cosas, ¿no? Ya ves. Qué alucinante porque todo el mundo tenemos la percepción de afrontar un problema con ansiedad, estrés, peligro, cuidado. Y tú lo enfocas diferente, ¿eh? O sea, lo enfoca con positividad, energía, a ver qué se nos plantea. Estamos completamente equivocados de afrontar los problemas desde un punto de vista erróneo. Porque los vemos como algo malo. Claro, exacto. Pero en el momento que empiezas a darte cuenta de que no es algo malo, es algo que te está poniendo la vida, ¿vale? Para ver cómo lo manejas. Exactamente. Haces este clic. Cuando haces este clic, y es un trabajo mental de mucho tiempo, ¿no? Pero al final la percepción es esa. No es un problema, ¿no? Sino que es algo que te ponen ahí para vamos a jugar ahora. Nosotros lo comentamos, ¿no? Que muchas veces, y de hecho este podcast está un poco con la mentalidad Lean Startup, ¿no? Es de vamos a intentar hacer algo
me va a salir algo bien y algo mal, y eso va a significar que voy a tener que evolucionar y encontrarle una solución, ¿no? Claro. Pues lo comentábamos cuando lo estábamos preparando, pues un día grabamos y resulta que la cámara no estaba grabando. Pues nos dimos cuenta de que necesitábamos otra cámara, y eso es eso, ¿no? El afrontar las cosas que te pueden pasar no como un problema, sino como una oportunidad de mejorar Exacto. Es la única manera de mejorar que tenemos, ¿no? O sea, viendo los fallos que cometemos, pues soy consciente de eso, con lo cual es un regalo. Sí. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Es un regalo, y eso, ¿no? De que la vida te va poniendo esas piedras que a veces decimos en el camino y aprenderla a saltar o a borearla es muy interesante. Sí, al final el formato que le intentamos dar, ¿no?, a estas charlas y tal, nosotros estamos aprendiendo, o sea, constantemente, de todo. No nos dedicamos a esto, David. Es algo increíble porque dices, bueno, trabajamos conjuntamente, ¿no? Y decimos, vale, se nos ha planteado este problema, el tema del vídeo que no se grabó. Bueno, no pasa nada. Tenemos casi 2 horas de grabación que serían súper interesantes, no se han grabado. Bueno, con audio. No hay problema. ¿Qué teníamos en nuestra posesión? El audio. ¿El audio es perfecto? Sí, pues vamos a explotarlo. Y de ahí le encontramos la solución a ese problema, ¿no? Y con eso todo. Con eso todo. Es exactamente así. ¿Has utilizado tu experiencia dando la vuelta al mundo para crear alguna campaña para algún cliente? Digamos, no directamente, al menos que... Pero sí que es verdad que todo el thinking, digamos, que de alguna manera he hecho durante el viaje, que ha sido brutal, pues me está sirviendo. Me está sirviendo de una manera rotunda, vamos, sí. Pues nada, David, recomendamos a nuestra audiencia encarecidamente que lean el libro, porque nosotros lo estamos haciendo, nos lo compramos, estamos haciendo algo peculiar, ¿no? Que no sé si alguna vez lo has hecho. Estamos leyendo el libro de manera conjunta y leyendo en voz alta. Y así vamos también discutiendo, ¿no? Algún punto, ¿no? De decir, os hemos leído hasta aquí, entonces discutimos, ostras, qué heavy esto y lo otro, y es muy interesante. Al final no estás leyendo para ti solo con tu mente, porque al final leer un libro lo que haces es ves plasmado en unas letras unas imágenes y unas vivencias y unos sentimientos que tú te vas construyendo en tu cabeza, y es una manera también de compartir con el otro y ver si los distintos puntos de vista son los mismos y tal. Y cómo la gente percibe de manera distinta una lectura, ¿no? Sí. Esto es cojonudo, o sea, a mí me parece increíble. Sí. Esta es la gran diferencia con el cine, ¿no? Que en el cine ya te están explicando, ¿no? Visualmente cómo es. Y la belleza de los libros es especialmente esa, ¿no? Que cada uno, con el mismo texto, se hace una película, ¿no? Diferente. Sí. Pues nada, yo creo que podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias, David, por querer estar aquí en este podcast, por invitarnos a tu estudio y por regalarnos todo lo que nos has contado. Yo no sé si recomendarías a alguien a que se sentara aquí y viniera como invitado. Es verdad. Y que disfrutara de esta experiencia. Claro, os recomendaría a alguien, pero lo que pasa es que igual lo tenéis que hacer en una call, porque está en Shanghái. Wow. Viene de vez en cuando, pero es un... Tal vez nos podemos organizar. A lo mejor os podéis llegar hasta ahí. Yo he estado cerca, estuve en Bangkok, por allí, en Singapur, por aquella zona. Pero bueno, estamos abiertos. Este es un bueno, al final es amigo mío, ¿no? Lo conozco pues vino a través del trabajo, pero él es Ramón Ros. Y es un auténtico crack del mundo empresarial. El cargo exacto no lo sé, pero creo que es el máximo responsable o de los máximos responsables de Louis Vuitton en Asia, ¿no? Y es 10 años más joven que yo, ha hecho una carrera espectacular y es una persona, me parece, de lo más interesante como para poder charlar con él. Pues recogemos tu idea, desde aquí le enviamos la invitación. Muy bien. Para poner el broche final. Curiosamente estuve en el Museo Louis Vuitton en Singapur. Ah, qué maravilla, ¿no? Sí. Bonito, ¿no? Sí. Increíble. Encima una estructura muy chula, como lo tienen estructurado todo aquello. Pensad que Singapur era el patito feo de Malasia. Sí. Y ha pegado un giro. No, es brutal. Es brutal. Yo recomiendo gente que viaje, que pare, lo vea. No es una ciudad extremadamente grande.
Lo recomiendo. A mí me encantó, urbanísticamente, Sí, impresionante. sí. Impresionante, sí. David, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias El a estudio vosotros. increíble. Y nada, nos vemos a la próxima. Muy bien, Muchas muchas gracias a gracias. vosotros. También ha sido un placer. Gracias. Un saludo.